Bienvenidos sean todos, especialmente tú que hoy te conectas por primera vez. Esperamos que solo sea la primera vez de muchas veces junto a nosotros. Desde cada lugar hemos encontrado formas de permanecer cerca de ti y de cada comunidad. Inclusive también existen muchas maneras que hemos diseñado para estar cerca de ti, que te encuentras en los diferentes lugares donde nos ven. Europa, Chile, Perú, México, Colombia, Canadá y muchos más. Nos emociona muchísimo saber que estás allí. Ahora, ¿qué tal si en este momento en el chat escribe desde dónde te conectas? Y así que todos podamos ver lo multicultural que se ha convertido esta iglesia, en los lugares también en donde nos están viendo. Día a día preparamos un ambiente especial para ti, con nuestros devocionales diarios, nuestras reuniones de domingo y diferentes actividades que realizamos. Y si deseas estar enterado de todas estas cosas, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y de esta manera ser el primero en saber todo lo que ocurre durante la semana en cada ambiente de nuestra iglesia. Pero no solo para ti, también para los más pequeños tenemos preparado algo especial. Así que si hay niños o adolescentes en casa, te invito a que vayas a la sección de ambiente de nuestra página web al finalizar esta reunión y disfruten todo lo que hemos preparado para toda la familia. En la vida escuchamos historias, conocemos a personas y si tú eres como yo, nos inspiramos con la vida de alguien, sea a nivel financiero, a nivel laboral, a nivel relacional, incluso a nivel físico. Algunas de ustedes ven el cuerpo de otra y dicen, ¡wow, qué inspiración! Yo quisiera ser o tener ese cuerpo. Algunos de ustedes dicen, oye, yo quisiera tener los brazos como tal persona. O qué tal cuando hablamos de redes sociales, quisiéramos tener los seguidores, la influencia, el agregar valor como tal persona o las finanzas de alguien que tú dices, me inspira porque se ve el ascenso en su vida. Pero qué tal cuando hablamos de la fe. Sí, cuando se trata de esa persona que no importa lo que ocurra en la vida, no importa lo que les suceda, no importa lo que venga, ellos actúan o ellas actúan como si Dios tuviese el control. Que no importa la adversidad, ellos pueden mantenerse estables, que independientemente de lo que la vida les arroje, ellos se muestran con mucha confianza. Ayer hablaba con una persona y está pasando por un momento muy difícil en su vida. Yo pensé que iba a encontrar a alguien lamentándose, quejándose, describiendo, que iba a ser un encuentro doloroso. Y me sorprendió porque esta persona, en vez de actuar de esa forma, en vez de expresarse de esa forma, realmente me mostraba una confianza, me mostraba una esperanza, me mostraba una fe. Y de esas personas es que te estoy hablando, esas personas que están convencidas de que hay una vida después de la vida y que pueden manejarse en esta a través del sufrimiento, del dolor, de las decepciones, entendiendo que Dios puede conducirlas, que pueden conocer más a Dios, que ellos pueden entregarle a Dios todo lo que está ocurriendo y que entienden que Dios se preocupa por ellos. Esas personas que no tienen creencias asombrosas, sino que tienen una fe asombrosa. Esas personas que tienen una fe activa, una confianza activa en que no importa lo que pase, Dios va a estar con ellos. Y si tú estás perdiendo tu fe, si tú has visto que tu fe ha menguado, esta serie es para ti. Esta serie es para aquellas personas que andan rediseñando su vida, redescubriendo su fe, viendo cómo puedo manejarme a través de las circunstancias, sacando lo mejor de mí, pero también conociendo mejor a Dios. Así que en la serie Full Fe tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros podamos incluso tener un comportamiento que pueda sacar lo mejor de Dios y sacar lo mejor de nosotros. Cuando vemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús, cuando estuvo en la tierra, se vio asombrado por muy pocas cosas. Y hay dos cosas que asombraron a Jesús. Mateo registra la primera de ellas y ahora vamos a estar viendo ese primer asombro, esa forma de maravillarse de Jesús con la actuación de uno de estos personajes. Y vamos a estar allí hablando acerca de un centurión romano que tenía a una persona enferma
y fue en busca de Jesús. Y este centurión se acerca a Jesús y lo primero que hace es expresarle que él ha estado bajo autoridad, que él conoce la autoridad, él sabe cómo es vivir en autoridad y mira lo que le dice a Jesús. Mateo 8, 9, 10 dice, porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad, con soldados bajo mi control. Así que no solamente sabía que era lo que era estar bajo autoridad, sino también lo que era estar sobre alguien y delegar autoridad o también poder ejercer autoridad sobre algunas personas. Y lo que este hombre podía ver era que las personas no lo obedecían por lo que él era, sino por lo que él representaba. Las personas no iban a la autoridad de este centurión por cómo fuese él, sino porque él era la representación del Imperio Romano. Y es como acercarse a Jesús y decirle, hey Jesús, yo te he estado observando y claramente tú representas algo y a alguien más grande. Cuando este centurión viene y habla con Jesús, lo que está diciendo es, yo comprendo lo de la autoridad, pero también comprendo que tú representas a alguien más grande que tú. Así como yo represento al Imperio Romano, tú representas a alguien más grande que tú. Por lo tanto, tú puedes sanar a mi siervo y yo entiendo que tú solamente necesitas emitir un comando. Y dice, cuando Jesús oyó esto, se sorprendió. Ahí está la primera vez que Jesús se sorprende, Mateo lo relata y yo me pongo en el lugar de las personas que estaban alrededor de Jesús, viendo que Jesús no se asombraba por nadie, no se asombraba por casi nada y por primera vez está asombrado. ¿Tú te imaginas ser el causante del asombro de Jesús? Jesús no estaba asombrado o impresionado por el favor que le estaban pidiendo, por la acción de buscarlo a él para sanar al siervo. Él estaba asombrado por algo más, porque él venía de sanar a un leproso. Las personas estaban a su alrededor y había visto milagros y milagros que él mismo había ejecutado. Pero afortunadamente aquí estamos viendo a Jesús en otra faceta. Y fíjate lo que dice Jesús. Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y lo que le asombraba a Jesús no era que esta persona lo buscara. No era lo que había dicho esta persona, sino la fe. Y dice, la verdad es que nunca había visto una fe como la de este hombre. Ahora, Jesús se estaba moviendo por todo Israel. Había visto a personas que habían crecido diciendo que tenían fe en Dios, pero en esta vez se estaba viendo asombrado por un centurión que lo estaba mostrando de manera activa. Jesús estaba asombrado por la fe audaz de este hombre, por esa fe activa. Has oído hablar acerca de la gracia asombrosa de Jesús, pero ahora estamos hablando de una fe asombrosa. Una fe que hizo que algo increíble pudiera ocurrir. El centurión sumó 2 más 2 y reconoció la singularidad de Jesús. Dijo, si yo voy a este hombre y este hombre puede ejercer la autoridad que representa, entonces yo voy a ver lo que quiero ver. Él estaba diciéndole a Jesús, oye, Jesús, te necesito. Si elijo ir a Jesús, entonces Jesús no va a tener que ir conmigo a mi casa, sino que va a poder dar una orden y hacer que ocurra. Y fíjate, Jesús nunca se maravilló del conocimiento y obediencia de nadie. Y aquí no estamos hablando ni de conocimiento ni de obediencia. Lo que realmente estaba maravillando a Jesús tiene que ver con una fe asombrosa, una fe profunda de un hombre que pudo maravillar a Jesús. Sería extraordinario que tú y yo pudiéramos tener un tipo de fe así. Y para eso es esta serie, para que tú y yo podamos recargar esa fe, para que tú y yo podamos llevar nuestra fe a lo máximo y actuar como este centurión y así poder maravillar a Jesús. Esta serie va a estar extraordinaria. Hoy solamente es la primera de 6 partes de esta serie y no te puedes perder el resto porque allí vamos a darte consejos prácticos y tú vas a poder tomar todas estas herramientas y hacer de tu fe una fe robusta.
Sí, una fe robusta como la de este centurión. Ese centurión que hizo que Jesús se asombrara, y Jesús estaba muy asombrado porque alguien había mostrado una fe extraordinaria, una fe que la estaba viviendo en una realidad cotidiana. Era que había una situación real y allí estaba poniendo en práctica esta fe. El segundo incidente ocurre durante la visita de Jesús a su ciudad natal. Él estaba allí enseñando, él estaba mostrándose a la gente estaba asombrado por lo que decía. Pero de una u otra manera, los celos invadieron la escena. Los celos comenzaron a presentarse allí donde estaban. Y mira lo que dice Marcos en el capítulo 6, verso 3. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? De una u otra manera lo que estaban diciendo, este hombre no es nada especial. ¿Por qué nos estamos asombrando si este hombre no tiene nada de especial? Es solo uno de nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a hacerle caso? ¿Acaso él se cree mejor que nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue la siguiente. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Así que ahí viene la otra parte donde Jesús se asombra. Y se asombra por la incredulidad de esas personas. Sí, ahí está la clave. Las dos cosas que asombraron a Jesús son las siguientes. Número 1, una gran fe. Así que lo primero que asombra a Jesús es una gran fe, la fe del centurión. Y lo segundo tiene que ver con la falta de fe. La falta de fe de aquellas personas que lo conocieron, pero que realmente no estaban creyendo en él. ¿Cuántas personas andan en la vida diciendo que conocen a Jesús y menosprecian su poder? Y se manifiestan con incredulidad ante las adversidades en la vida. ¿Cuántas personas sin conocer a Jesús tienen más fe y pueden ver cómo en la adversidad, cómo en las circunstancias, viene Dios y les auxilia? La agenda de Jesús para ese entonces estaba bien declarada, y para nosotros ahora en este siglo sigue siendo de que nosotros podamos tener esa característica que asombra a Jesús, y es la fe activa, una fe asombrosa, una fe realmente extraordinaria. Aquí es donde las personas pueden comprender a Jesús, tomar su mensaje y ponerlo en práctica. La fe, a diferencia de la esperanza, siempre tiene un objeto. Y es justamente lo que vamos a estar hablando en parte de esta enseñanza. La fe tiene un objeto. Ahora, ¿cuál es el objeto del que vamos a estar hablando? Tienes que estar muy pendiente porque este objeto le va a dar toda la claridad a este mensaje. Y cuando tú comprendas el objeto de la fe, entonces ya tu fe de por sí va a comenzar a expandirse, ya tu fe comenzará a recargarse, ya tu fe va a ir a otro nivel. Veámoslo de una manera más práctica. Cuando te montas en un avión, quieres llegar a destino, ponemos todo nuestro optimismo en que llegaremos a ese destino. Nosotros estamos poniendo nuestra confianza en la esperanza de poder llegar. Estás poniendo tu fe y tu confianza en la integridad mecánica del avión, en el juicio del piloto. Ese es el objeto de tu fe en ese momento. Y el objeto de la fe no es un resultado particular. No es un resultado particular. El objeto de la fe es la fe en sí misma. Fe no está pensando en que todo estará bien y que funcionará. Eso es esperanza y eso es optimismo. Jesús no estaba asombrado por la esperanza y el optimismo del centurión. Él estaba asombrado porque él había colocado su fe sobre Jesús. Y el punto de su ministerio tiene que ver con eso, con que Jesús se estableció a sí mismo como el objeto de la fe. Y ahí radica lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Él se estableció a sí mismo como el objeto de la fe. No era que estabas colocando la fe en algo o en alguien, sino en Jesús mismo. Invitó a los seguidores a creer y a confiar. La noche de su arresto, Jesús tuvo una larga y perturbadora noche. Hubo una confusión
Y los apóstoles le estaban preguntando algunas cosas a Jesús acerca del final. Estaban hablando acerca del final de su tiempo juntos. Y le dice allí en Juan 14:1, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios. Y me voy a detener aquí. Aunque no es una pregunta, yo lo estoy haciendo como una pregunta, porque yo me imagino a Jesús intercambiando estas palabras con ellos y dice, oye, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios. Pero luego le da la respuesta de una vez en esta afirmación y dice lo siguiente, que si creen en Dios, crean también en mí. Estamos hablando de que Jesús se estaba diciendo a sí mismo que era el objeto de la fe y nuevamente queda en evidencia cuando dice, si creemos en Dios, necesitamos creer también en Jesús. Jesús está diciendo que confíen en mí como confían en Dios. Jesús se estableció a sí mismo como el objeto de nuestra fe, como el objeto de la fe de los apóstoles, como el objeto incluso de su propia fe. Pero algo más estaba pasando. Aquí Jesús se posicionó como el objeto de la fe por algunas razones. Número uno, porque Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Así que Jesús viene a la tierra no solamente para ser el objeto de la fe, sino también para mostrarnos cómo es Dios. Si tú quieres saber cómo es Dios, entonces necesitas saber cómo es Jesús. ¿Qué es eso que Jesús quiere mostrarnos? Porque Él vino a revelar la naturaleza de Dios. Las personas tenían muchas suposiciones acerca de cómo es Dios y la mayoría de ellas estaban equivocadas. Por eso vino Jesús a poder decirle a las personas, así es Dios. Una de las principales razones por las que Jesús vino fue para corregir esas suposiciones incorrectas. Jesús era tan claro que a veces parecía incluso un poco ofensivo con las personas. Él estaba diciendo, si quieren saber cómo es Dios, entonces mírame a mí, escúchame a mí, sígueme a mí, y esto pudo ser ofensivo para algunas personas. Pero realmente por eso vino, para que nosotros pudiéramos ver cómo era Dios. Cuando tú lees los evangelios con una pregunta en mente, entonces tú vas a poder ver cómo es Dios. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué aprendo acerca de Dios cuando veo a Jesús? Porque Jesús vino a que nosotros pudiéramos comprender cómo es Dios. En Juan 9, los apóstoles están caminando con Jesús y ven a un ciego. Pensaban que Dios había enviado esta enfermedad. Tenían una manera distorsionada de ver a Dios. Y dice, oye, ¿quién pecó? ¿Pecó este hombre? ¿Pecó su familia? ¿Pecaron sus padres? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué esta persona nació ciego? Y ahí te das cuenta cómo los apóstoles mismos percibían a Dios. Otro día, cuando Jesús estaba allí caminando, le preguntaron que si amaba al prójimo. ¿Cómo era esto de amar al prójimo? ¿Qué judío representaba ser mi prójimo? ¿A quién podía considerar mi vecino? Y esas eran las discusiones que tenían los discípulos con Jesús. Querían saber un poco más. Y Jesús respondió a estas preguntas con la historia del buen samaritano. Pero también resaltó un punto muy interesante en la historia, y es que Dios no tiene favoritos, sino que Dios ama a todas las personas por igual y redefine al prójimo. Un vecino es cualquier persona que tenga una necesidad que puedas satisfacer. Y ahí nos damos cuenta entonces cómo era Jesús, pero también cómo mostraba a Dios, a ese Padre amoroso que no tenía distinciones, sino que estaba conectando y buscando mostrar amor a las personas. Y aquí está la historia donde habla acerca del amor al prójimo. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Entonces, Jesús está resaltando allí lo que se había dicho, y si bien es cierto eso fue lo que se dijo, Jesús viene a cambiar la historia. Estaba hablando de ese Dios amoroso que incluso amó a David, al rey David, que tantas equivocaciones tuvo y que al final de su historia pudo ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Y si amó a David, es capaz de amarte a ti. Si amó a David, es capaz de reconsiderar. Y esas son las alternativas que Dios nos da. Y sigue diciendo, pero yo les digo,
amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Aquí habla del amor del Padre, redefine de cómo debemos comportarnos y dice que debemos amar a nuestros enemigos. Sí, yo sé que es difícil para ti. Ahora imagínate los apóstoles escuchándolos de primera mano. Ya tú y yo de una u otra manera lo hemos escuchado en otro momento. Pero los apóstoles estaban recibiendo las primicias. Ese crossover, ese cambio de dirección estaba ocurriendo allí. Antes nadie había hablado acerca de esto. Imagínate cómo se sentían. De una u otra manera está diciendo, así ama el Padre a las personas. Si tú quieres ver una característica del Padre, es amen a sus enemigos. Quiere decir que el Padre ama a todas las personas, porque si es capaz de amar a los enemigos y de escuchar las oraciones por aquellas personas que los persiguen, entonces ¿qué estamos hablando? Y estamos en la escena, está un Dios amoroso. Si quieres ser como tu Padre Celestial, entonces vas a tener que amar a tus enemigos, porque tu Padre Celestial ama a tus enemigos. Ese fue el cambio de paradigma que trajo Jesús a esta tierra. Jesús vino a explicar cómo Dios veía y aceptaba a todas las personas, pero también vino para que tú aceptaras el objeto de la fe. Los discípulos están ahí, espera. ¿Cómo es eso que a Dios le gustan todas las personas? Y Jesús respondió de la siguiente manera. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Quiere decir que estamos presentes o estamos en la presencia de un Dios que puede amar a todas las personas. Si tú en algún momento sentiste que Dios te rechazaba, yo quiero que veas que más bien Él te ama. Y que lo que quiere hacer es que cada persona que le siga, que cada persona que conozca a Jesús pueda también conectar, pueda también expresar ese amor y pueda también decir, hay un Dios amoroso que se reflejó a través de Jesús y ese reflejo de Jesús vino a mí y por eso yo amo. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros como cristianos. Porque Dios extiende su gracia a todos. Jesús vino a revelar esa naturaleza. Jesús se presentó así como el objeto de la fe para que pudiéramos confiar en Dios. Si quieres saber cómo es Dios, entonces no comiences por el Génesis. Comienza con Jesús. Sí, comienza con Jesús porque Jesús vino a revelar cómo es el Padre. Y el apóstol Pablo entendía todas estas cosas. El apóstol Pablo estuvo en el epicentro de esa transición donde la relación judía o la religión judía estaba distorsionando algunos conceptos y allí es donde las palabras de Jesús pueden tener un mayor peso. Y él lo resume en la carta a Colosenses y se refiere a todas las religiones del mundo, al judaísmo, incluye a todos mientras escribe. Y en Colosenses 2:17 dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Sin embargo, tú no necesitas vivir en las sombras, tú necesitas vivir en el original. Es más fácil dejarte guiar por una persona que por la sombra de esa persona. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo lo siguiente, la realidad se halla en Cristo. No te dejes llevar por la sombra, la realidad se halla en Cristo. Lo que estábamos viendo era la sombra, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero cuando ves a Jesús puedes encontrar la verdad, puedes encontrar la realidad. Y allí en esa realidad poder encontrar respuesta. Los apóstoles habían crecido bajo la sombra, habían crecido en el reflejo, no estaban viendo la verdad. Por eso el apóstol Pablo viene y les da este fundamento. Su audiencia del primer siglo tenía que desaprender muchas cosas. Fueron levantados de una forma y tenían que ver a Jesús de otra forma. ¿Por qué? Porque Jesús era la representación perfecta del Padre. Porque Jesús vino a representar al Padre. Y así quería el apóstol Pablo que pudieran verlo. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? El que escribió muchísimo acerca de Jesús,
muchísimo acerca de la relación con Jesús y cómo Jesús se convertía en el camino para llegar al Padre. Pero también aquí nos está diciendo que Jesús es el camino para comprender al Padre, porque Jesús es la representación perfecta del Padre. Fue así como Jesús dijo que si queríamos saber cómo era Dios, lo siguiéramos a Él, pero lo siguiéramos de manera completa. Que pudiéramos presentarnos delante de Él, porque Él era la representación de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, era para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre y tener una relación con Él. Por eso es que no debemos sorprendernos en los énfasis de Jesús acerca de la fe activa y de esa confianza, porque después de todo se trata de confianza. Se trata de fe, se trata de confianza. No se trata de obediencia o de miedo, se trata de confianza. La moneda de una relación es la confianza. Lo que sostiene una relación es la confianza. A lo largo del ministerio de Jesús, Él invitó a las personas a poner su confianza en Él porque Él reflejaba quién era Dios. En Génesis lo que se rompió fue la confianza. Y cuando hablo en Génesis, hablo del libro de Génesis. Si tú eres una persona que normalmente no asiste a la iglesia, que normalmente no está escuchando mensajes como este, quiero decirte que el Génesis es el primer libro de toda una biblioteca llamada la Biblia. Y allí cuando Adán y Eva cometen un error, lo que hacen es quebrar la confianza. Por eso no podemos extrañarnos que en los evangelios que se relata la vida de Jesús, lo que Jesús viene a invitarnos es a que nosotros podamos confiar y creer en Él. Jesús le dice a sus seguidores, quiero ser el objeto de su fe. Quiero que ustedes vayan, que sepan quién es Dios a través de mí y cómo tener una relación con Él. Tú puedes tener una relación con tu Padre Celestial a través de Jesús. Porque Jesús es esa representación, es el objeto de nuestra fe. Si nosotros ponemos todo lo que hemos venido hablando junto, lo que podemos decir es que Dios amó tanto al mundo. Dios deseaba tanto una relación con las personas en el mundo que Dios se reveló a sí mismo a través de Jesús. Vino y se presentó a nosotros, vino y nos regaló a Jesús. Después de todo, Él lo que quería tener era una relación con nosotros. No que nos relacionáramos con la sombra, sino que nos relacionáramos con Jesús, porque allí era donde podíamos encontrar esa base. Nunca sabrás dónde estar parado cuando sigues a una sombra, pero cuando sigues a la verdad, cuando sigues a lo verdadero, y tú te puedes apalancar, tu confianza va a elevarse, tu confianza va a estar en un lugar seguro. La fe va a ser auténtica y esa fe auténtica, esa fe activa es la que va a hacer que tú puedas confiar cada vez más, porque Jesús invitó a la gente a confiar en Él, a poner su confianza en Él, a que nos pudiéramos cimentar sobre la roca y asimismo se proclamó. Él también se proclamó como la roca y a eso estamos llamados, a poner nuestra esperanza sobre la roca, a poder confiar en Él. Porque al hacerlo estamos confiando y estableciendo una relación con el que lo envió, con Dios Padre. Cuando tenemos una relación con Jesús, también nos relacionamos con Dios Padre. Ahí es cuando descubrimos que en los evangelios habla acerca de la vida, habla acerca de la persona de Jesús, pero también habla de cómo tener una fe inquebrantable en Dios. Dios está muy honrado de que nosotros podamos confiar en Él. Si hay algo que le emociona más a Dios es que nosotros podamos tener nuestra confianza en Él. ¿Y cómo poner nuestra confianza en Él? Confiando en Jesús, porque Jesús es el objeto de la fe. Eso es lo que Dios desea, que cada uno de nosotros podamos acercarnos y tener una relación con Él. Así es como se mide la fe cristiana, así es como se mide la madurez de un cristiano. Dios quiere que maduremos hasta que podamos enfrentar cada desafío con esta pregunta. ¿Qué haría si estuviese seguro que Dios está conmigo? Y te hago esa pregunta a ti. ¿Qué pudieras hacer tú si pudieras estar confiado de que Dios está contigo? ¿Qué pudieras hacer tú, adolescente que estás allí, si supieras que Dios está contigo? Jovencito que estás allí, jovencita que estás allí,
¿Qué pudieras hacer si supieras que Dios está contigo? Vamos, ¿qué pudieras hacer en tu matrimonio si supieras que Dios está contigo? En la relación con tus hijos, ¿qué tal en el trabajo? ¿Qué tal con tus finanzas? ¿Cómo te comportarías? ¿Qué harías si estuvieras seguro que Dios está contigo? ¿Conoces personas así que se mueven en la vida entendiendo o mostrando que Dios está con ellos? Cierto que son inspiradores, cierto que son esas personas que deciden amar, que deciden perdonar, que aparecen y dan un paso al frente, que su fe es una forma de responder ante las circunstancias de la vida. Cuando vemos ese tipo de fe, sin duda alguna, nosotros queremos hacer que ese tipo de fe esté presente en nosotros. Cuando vemos ese tipo de fe, queremos ese tipo de fe. Queremos ese tipo de fe porque es inspiradora. Nos preguntamos cómo obtuvieron esa confianza, esa paz. Nos preguntamos cómo lo consiguieron esas personas que se expresan así y quisiéramos tenerlo. ¿Cómo podemos tenerlo? ¿Cómo podemos elevar nuestra confianza? Y no es hasta que entendemos quién está detrás de la confianza, en dónde han puesto su confianza. ¿Cómo hacen para confiar en ese Dios perfecto? ¿Cómo hacen para hacer que esa confianza realmente pueda ser perdurable, inquebrantable? Durante las próximas semanas te queremos ayudar para que tú puedas desplazarte en la vida teniendo una fe full. Que tú puedas tener herramientas y que puedas tener los ingredientes que van a hacer que tu fe pueda ir al máximo, que tu fe pueda recalibrarse y si estás descargado en la fe, tú puedas recargarte en un mundo donde pareciera que la fe se está desapareciendo. Una fe que vaya más allá de un momento, más allá de una emoción, más allá del tiempo, más allá de la moda, más allá de una circunstancia. Que tú puedas tener una fe full, donde tú puedas elevar tu fe y ser ahora de aquellos que inspiren a otras personas. Una fe propia, perdurable. Eso es lo que queremos con esta serie, que tú puedas tener una fe robusta. Porque de manera formal o informal exploramos los denominadores comunes de aquellas personas de fe, de aquellos cristianos maduros, y nos preguntamos, ¿cómo hacen ellos? ¿Cuáles son los ingredientes esenciales que cuando se agitan juntos dan el resultado duradero? A veces nos preguntamos, ¿cómo poder tener esa confianza en Dios? Nos preguntamos, ¿qué alimenta y facilita el desarrollo de la fe duradera? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Y justamente a través de esta serie es la pregunta que queremos que tú puedas responder con tu propia vida. Estos ingredientes de los que vamos a estar hablando acerca de la fe son esos ingredientes que surgieron cuando veíamos la historia de muchas personas. Cuando veíamos la historia de vida de muchas personas, nos dimos cuenta que muchas convergían en un solo punto. Y esos son los ingredientes de los que vamos a estar hablando en estas próximas semanas. Vinieron directamente de esas enseñanzas de Jesús y cómo se cruzan las enseñanzas de Jesús con las temporadas de vida de las personas. Porque esto es muy importante, que nosotros podamos cruzar en cómo Jesús se manejó y también en cómo nosotros podemos llevarlas en las diferentes etapas de nuestra vida. ¿Para qué? Para tener una fe activa. Y una fe activa se ve diferente en cada estación de la vida. No es lo mismo la fe de adolescente a la fe de un matrimonio. Por la edad, ¿no? Por las circunstancias, por las etapas, por las estaciones. Porque tenemos más cosas, porque vemos desde otra perspectiva, porque maduramos en la vida y así también tiene que ir madurando nuestra fe, tiene que ir recargándose nuestra fe. Tiene que ir avanzando nuestra fe. Una fe que pueda desafiar a los adolescentes. ¿Qué es lo que desafía la fe de un adolescente? ¿Qué es lo que desafía la fe de un estudiante universitario? ¿Cuáles son los desafíos que tiene que atravesar un matrimonio hoy día? ¿Cómo es la fe cuando hablamos de la crianza de los hijos o las luchas que están teniendo tus hijos mientras van creciendo y tú no sabes cómo liderar, cómo manejar este tema? Es que queremos
abordar la fe y también llevarla a la práctica para que tú en cada temporada de la vida puedas tener esa fe activa que se diferencie en la etapa en la que estás viviendo. Por eso queremos que puedas discutir, que puedas tomar estas preguntas y profundizar en ellas. Antes del mensaje de hoy, basado en tu experiencia como o con los cristianos, ¿qué habías creído que más asombró a Jesús? ¿Creías que no había nada que asombrar a Jesús? Pues sí, aquí en la enseñanza nos dimos cuenta que hubo dos cosas que asombraron a Jesús. Lo otro, ¿quién es el cristiano más asombroso que conoces personalmente? ¿Y por qué dices que esa persona es asombrosa? Número 3, ¿qué es lo que más ha contribuido a tu fe personal en Dios? ¿Qué ha hecho eso en ti? Y la cuarta, ¿es difícil mantener la fe? La fe de todas las personas, de una u otra manera, recibe un golpe de vez en cuando. Hablar acerca de la fe siempre nos va a ayudar. Saber que tú no estás solo en esto de la fe, que incluso aquellos hombres y mujeres que conocieron personalmente a Jesús en otros tiempos también se debatieron y también menguaron en su fe. Ya sea que tú estés buscando fe o estés buscando recuperarla o simplemente reforzarla, fortalecerla, recargarla. Si tú eres una de estas personas, no te puedes perder la segunda parte. Pero mientras la segunda parte llega, me gustaría cerrar con una oración. ¿Qué tal si me acompañas? Querido Dios, te damos gracias. Gracias por la vida de Jesús. Gracias por traer a Jesús a nuestra vida. Y gracias porque a través de Jesús nosotros podemos ver el objeto de nuestra fe, pero también la representación del Padre Celestial. Ayúdanos a conocerte a ti, conociendo más a Jesús. Ayúdanos a acercarnos a ti a través de la relación que podamos tener con Jesús. Nosotros te pedimos que tú puedas dirigir nuestra vida y que cada día de nuestras vidas podamos conocerte más y más y más a profundidad, para así poder tener una fe robusta, una fe asombrosa, una fe full que pueda ser de inspiración para otras personas. Te entrego la vida de cada hombre y mujer que se ha conectado el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, salgan y vivan una fe full, una fe donde el objeto de esa fe sea Jesús y a través de esa fe tú puedas mostrarle a otros una inspiración, que tu vida se convierta en una inspiración para otras personas y que tú te conviertas en esa persona que otros están viendo para comportarse de esa misma manera ante las circunstancias. Que Dios te bendiga y nos vemos en la segunda parte. Al respirar, pensar y al hablar, en mi andar, con cada palpitar, te lo entregaré todo, todo Cristo, toda mi vida para tu gloria. Al respirar, pensar y al hablar, en mi andar, con cada palpitar, te lo entregaré todo, todo Cristo, toda mi vida para tu gloria, para tu gloria. Mi vida te daré, confiaré, confiaré en ti, mis sueños rendiré, confiaré, confiaré. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, es por tu amor. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, Jesucristo. Oh, Jesucristo. Oh,
¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.